Apenas hace horas en Siria, tras casi 25 años de dictadura, el régimen de Bashar al-Assad ha sido derrocado de forma fulminante y totalmente imprevista. Nadie, literalmente nadie se esperaba esta noticia. Y aún así, en un parpadeo, tras 13 años de guerra civil, las fuerzas rebeldes del grupo Hayat Tahrir al-Sham han entrado en Damasco, obligando a al-Assad a dejar el país. Con este panorama y viendo que las guerras en Ucrania y Medio Oriente este año han escalado para preocupación de todos, involucrando cada vez a más países y facciones, llegamos al punto de hacernos la pregunta: ¿estamos presenciando una nueva guerra mundial? Para entender la magnitud de los principales conflictos armados actuales que azotan el mundo, hemos querido hacer este video como un recuento para entender la gravedad del panorama mundial. Para ello, conversamos con Ignacio Montes de Oca, periodista argentino especializado en la investigación histórica y en el análisis de relaciones internacionales, guerras y otros conflictos contemporáneos. Es además autor de diferentes libros como Ustallas, que explora cómo tras la caída del eje, el Vaticano se valió de Perón para sacar de Europa criminales nazis, o el fascismo argentino, por nombrar solo algunos de ellos. Soy Sabrina Tórtora, estás viendo Preguntas Incómodas y antes de entrar en materia, te invito a que escuches la segunda temporada de nuestro podcast La Cruda Verdad, que encuentras en exclusiva por Podimo. En esta plataforma hablamos con mayor libertad de temas que en YouTube no podemos tocar y justamente uno de los episodios de nuestra nueva temporada es sobre armas extravagantes. Desde camellos en llamas hasta pistolas de vómito, en ese episodio comentamos las armas más extrañas jamás creadas, tanto que fueron útiles como que luego por obvios motivos no fueron utilizadas. Te dejo un adelanto. En 1994, la Fuerza Aérea de Estados Unidos se propuso seriamente diseñar la bomba gay, que no sería un arma letal ni tampoco te convertiría en gay, obviamente, pero sí que lanzaría feromonas femeninas a los enemigos. El objetivo era que los soldados se pusieran tan calientes que se distrajeran y fueran más fáciles de atacar. Te spoileo que el proyecto fue cancelado, pero prometo contarte sobre otros igual o más excéntricos en el episodio Armas de Guerra Extravagantes, de los camellos en llamas a las pistolas de vómito, solo por La Cruda Verdad. Por solo 99 pesos mexicanos al mes podrás escuchar tanto la primera como la segunda temporada de nuestro podcast. Y si te suscribes con el enlace que te dejo por aquí o en la descripción, te regalo 15 días gratis en Podimo para que las escuches. Recordemos que la guerra en Siria empezó en 2011 y desde hace alrededor 4 años el conflicto permanecía estancado. Sin embargo, en menos de una semana, el conflicto dio un vuelco de 180 grados con la entrada de HTS en Damasco. Al-Assad fue abandonado por Rusia ante el empuje de los rebeldes, e Irán no tuvo más remedio que quedarse como espectador ante la caída de su protegido. Esto indudablemente cambiará el panorama en Medio Oriente e incluso en Ucrania, ya que Rusia sufre un duro revés tras haber invertido un importante esfuerzo militar para mantener a Al-Assad en el poder. Hola Nacho, ¿qué tal estás? Es un honor tenerte en nuestro canal. El honor es mío, soy un seguidor del canal, así que muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. De cara a todos estos conflictos, podríamos estar hablando de estar presenciando o estar a las puertas de una tercera guerra mundial. Y aquí quiero hacer un breve inciso porque estuvimos revisando las diferentes definiciones de guerra mundial y tienen que estar involucrados por lo menos 5 países o 6, leía por parte de la ONU, esa es una definición, pero también tengo entendido que tienen que declararse la guerra entre sí y combatir en el territorio de los países involucrados. Aquí estamos presenciando conflictos muy diferentes. Este concepto de guerra mundial podría cambiar desde el siglo XX al siglo XXI, es decir, ahora no necesariamente tienes que mandar militares a un territorio, puedes operar drones o misiles, digamos que han cambiado las formas, entonces podríamos estar hablando de un conflicto mundial en este momento, armado. Y es un poco discutir si el concepto de enfermedad, cuando estás enfermo o no, puede variar la definición, pero si tengo Ya. fiebre, estoy enfermo, o si Pero tengo ¿qué tan malestar. enfermo? ¿Qué tan Claro, enfermo? ¿Qué tan grave? ¿Estás a punto de claro, morir? La sí, pregunta sí, es la escala, ¿no? Supongo. claro. Sí, sí, Guerra es cierto. mundial. La guerra mundial en realidad significaría que el mundo está en guerra, por definición, más allá de la cuestión teórica, eh, y sí, pero no estamos en la tercera guerra mundial, estamos en la cuarta.
La primera fue la que envolvió a Europa y sus colonias entre el 14 y casi el 19. La segunda fue del 39 al 45. ¿Y después qué pasó? En la Segunda Guerra Mundial murieron 25 millones de personas civiles, más allá de los soldados. 25 millones de civiles. En el periodo que va desde el año 45 a la caída del muro, es decir, todo el periodo de la Guerra Fría, ¿sabes cuánta gente murió? ¿Cuántos civiles? No, no, 25 millones. ya. Es decir, murieron tantas personas en los conflictos en la periferia, porque es cierto, la lógica de la destrucción mutua asegurada por las armas nucleares hacía que las potencias, el Pacto de Varsovia por un lado y la OTAN por el otro, no se enfrentaran directamente. Pero entonces toda esa presión política fue a la periferia, a través de guerras civiles, porque uno apoyaba a uno y otro apoyaba al otro. 25 millones de personas. La Tercera Guerra Mundial ya ocurrió. Y eso es lo interesante, por eso decía el oráculo de la historia. Lo interesante es asumir que estamos en la Cuarta Guerra Mundial. Es el mismo conflicto es la misma bosta con diferente olor, por decirlo de la manera sencilla. Si tenemos un conflicto en Ucrania, en Georgia, tenemos otro en Sí. Israel, otro en Siria, otro en Venezuela. Y todos esos conflictos, ¿a qué obedecen? Entre Chile y Filipinas, tenemos en Myanmar, tenemos decenas de conflictos. No sé si la gente sabe que hay un conflicto en los orígenes del Nilo entre Egipto, Sudán, Somalia, países que uno no sabe que existe como Somalialandia. Y ahí se están matando, conflictos en el Tigris, todo esto por lo mismo, por recursos, por espacios estratégicos. En el Sahel hay Sí. un conflicto en curso. Y todo Yemen. en Yemen. Tenés los mismos actores como en la Guerra Fría y decenas de miles de muertos. Dijimos 600.000 muertos en Siria. En Gaza podemos discutir el nombre, el número, pero son decenas de miles de ambos lados. Y en Tigris tenemos 34.000 y en Sudán hay 100.000 muertos. ¿Cuántos muertos hay en Venezuela? Y ¿Entendés? torturados, y Torturados. presos, Eso, desaparecidos. Claro, son, eso no es una son guerra. tácticas de guerra, claro. Y ahí tenés de nuevo, tenés a Irán, tenés a Rusia, tenés a China, del otro lado tenés a los países democráticos. Entonces, la Cuarta Guerra Mundial ya empezó. Una de las cuestiones principales cuando uno va a terapia, porque cuando uno tiene conflictos en lo personal, es bueno ir a terapia, la recomiendo, no significa estar loco, sino que significa que uno asume que tiene un conflicto, pero lo principal es asumir para empezar a encontrarle una solución. Si uno se hace el distraído y no le da nombre a eso que le pasa, entonces probablemente el conflicto siga su curso y no haya solución. El mundo tiene que entender, estamos en una cuarta guerra mundial. No es para asustarse, porque ¿qué puedes hacer con ese susto? Absolutamente nada, te vas a llenar de angustia. Pero sí empezar a comprender y empezar a operar sobre nuestros respectivos sistemas políticos para que sean parte desde un lugar positivo y empezar a entender a la gente que a veces apoyar desde lo emocional, no, a mí me gusta Putin porque persigue homosexuales y yo soy conservador, o yo soy de izquierda, entonces viva la Unión Soviética. No, no. Abandonar las posturas emocionales y entender que estamos hablando de conflictos y que por más que los tratemos como si fuesen juegos de ajedrez, vaciándolos de empatía y objetivizando, convirtiendo en objetos a esas personas que están en conflicto, vos podés jugar al ajedrez, pero esas piezas con las que estás jugando mentalmente no son como en el ajedrez, que después vuelven a la cajita y esperan hacer la siguiente jugada. Hablamos de gente. Siempre que piensen en las relaciones internacionales y los conflictos, asúmanlos y nunca se olviden que hablamos de gente, porque si no, que nos reemplace la inteligencia artificial y nosotros nos vamos a otro lado. Así es. No, a veces se viven en redes sociales como partidos de fútbol. Yo recuerdo cuando empezó la guerra en Ucrania, había un clima muy de qué equipo le vas. Y ya va un momento, esto no es Claro, divertido, ¿no? Es vos que, entretenimiento, al final se convierte en vos que sos de entretenimiento. Venezuela, que empiezan, no, lo que pasa es que la configuración del espacio geoestratégico y tantas toneladas de petróleo, y no, hay que ver también porque todo esto depende según la teoría de la cascada de Morgenthau, y vos decís, pero pará,
están torturando y asesinando adolescentes, los matan en las calles. Así es. Hay que bajar el nivel, hay que conocer, pero para ser conscientes, y eso es lo que nos diferencia a los empáticos de los psicópatas, que el psicópata convierte todo en un objeto. Si vos Ujú. no querés ser como el psicópata que empezó este conflicto y que lo continúa, entonces no hagas lo mismo, no conviertas a la gente en objetos ni a las ideas en algo dogmático. Se trata Sí, del mundo en el que vas a vivir, de eso se trata. y que una ideología nunca puede superar el bienestar de las personas, que eso lo decimos mucho también en el canal. ¿Cuál es el objetivo? ¿Conseguir una ideología o que la gente esté bien? Exacto, porque Ya, por seguir tu ideología sos capaz de convertirte en una persona medieval, porque en el medioevo era el dogma por sobre la razón. Atentos, estamos en el año 2024. Es hora de volver a una racionalidad sensible, porque si no te vas a convertir o en un ser medieval o en un personaje como Eichmann, que trataba como un asunto contable a las víctimas del Holocausto. detengámonos en la guerra en Ucrania, donde en lo que va de año las fuerzas rusas han tomado unos 2.700 kilómetros cuadrados de su territorio, casi 6 veces más que el año pasado, según el Instituto de Estudios de la Guerra, ISW, por sus siglas en inglés. Además, ha habido cambios en las estrategias de ambos bandos. Por un lado, Ucrania atacó a Rusia en su territorio haciendo uso de misiles de largo alcance suministrados por sus aliados occidentales, algo que hasta ahora Estados Unidos le tenía prohibido hasta el 17 de noviembre, cuando Joe Biden los autorizó. También conocidos como misiles ATACMS, se trata de armas que pueden alcanzar objetivos a más de 300 kilómetros de distancia y que Kiev no tardó en utilizar, ya que disparó varios de ellos contra instalaciones militares en la provincia rusa de Briansk. Y como este ataque hubo otros, incluso con otras armas, también dentro del territorio ruso. Tras los ataques de largo alcance desde Ucrania, el conflicto regional ha adquirido elementos de un conflicto mundial. Fueron las palabras de Putin. Más claro, imposible. La respuesta de Moscú, además de incluir el jueves 21 de noviembre un ataque dirigido a una fábrica militar en la ciudad ucraniana de Dnipro con un misil hipersónico, también consistió en cambios a su doctrina nuclear. Así, Putin decidió que ahora Rusia puede usar sus armas atómicas contra un estado que no posea armas nucleares, pero que cuente con el apoyo de otro que sí las tenga. Pero esto no es todo, porque éramos muchos y parió la abuela, pues Kim Jong-un decidió meter sus sucias manazas en el asunto y hacer un pacto con el diablo, aunque aquí los diablos son dos, él y Putin, y de verdad que está difícil decidir quién es el peor. A cambio del envío de 10.000 soldados norcoreanos y armas, Corea del Norte recibirá petróleo, alimentos y otros bienes rusos para paliar su desastrosa economía. Pero el verdadero pacto satánico se dio en junio, cuando ambos firmaron un tratado en el cual se comprometen a defenderse mutuamente. And last but not least tenemos a Tromposete, porque por más que queramos, no podemos olvidar que ganó la presidencia de Estados Unidos otra vez y que su mandato empieza en enero de 2025. Año nuevo, vida nueva, dice el dicho. Lo que no dice en ninguna parte es que el cambio vaya a ser bueno. Se espera que Trump haga importantes recortes en la asistencia militar que ha ofrecido Biden a Ucrania, o que incluso la suspenda. Y además ha dicho que de poder hablar con Putin, él pondría fin a la guerra en un día. Todo parece indicar que seguirá mostrándose al mundo como un gran pacificador. Al respecto, su hijo, Donald Trump Jr., dijo: el complejo industrial militar parece querer asegurarse de que comience la Tercera Guerra Mundial antes de que mi padre tenga la oportunidad de alcanzar la paz y salvar vidas. Por favor, denle el Nobel de la Paz a su papi de una buena vez. Y de cara al próximo mandato de Donald Trump, ¿cómo se perfila el panorama tanto para Ucrania como para Europa? Y aprovecho para preguntarte qué posible salida tiene la guerra en Ucrania, porque se ve que ambos bandos no quieren ceder bueno, en el caso de Ucrania, en los territorios o en no formar parte de la OTAN, y en el caso de Putin, en sus demandas. La mejor forma para predecir, el mejor oráculo que existe es la historia. Cuando le diga a alguien que adivina el futuro, desconfíen. La borra del café, el tarot son nada más que métodos para sacarles dinero.
Lo digo yo que soy Géminis con ascendente en Géminis Ah, bueno. y la luna en Escorpio. Perfecto, entonces. Sí, pero es que no hay forma de saber el futuro porque el futuro lo estamos haciendo. Es decir, cualquier cosa que hagamos va a modificarlo. Y esto tiene que ver con lo que me preguntabas sobre Trump. No hay forma de saber qué es lo que va a suceder, pero sí sabemos qué es lo que ya hizo. Y voy con una frase para que se entienda el futuro a partir del pasado. ¿Dónde está el muro que iba a construir en toda la frontera de México y que iban a pagar los mexicanos? Una cosa es el eslogan de campaña y otra cosa es la realidad. Tenemos entonces una propuesta de Trump que dice, básicamente, porque hay muchas propuestas, va cambiando, es un excelente vendedor inmobiliario, ¿sí? Y te puede vender una posibilidad diciéndote que en realidad te está vendiendo la terraza de un edificio en el barrio más violento de New York, pero te dice que es un penthouse con vista a los sucesos más importantes del barrio. Ahora, él dice, Ucrania tiene que ceder parte de su territorio a cambio de paz. Si Ucrania no negocia, nosotros le cortamos la entrega de armas y por lo tanto va a perder la guerra. Y a Rusia le dice, vos tenés que cesar el combate y a cambio de esto yo te prometo que no te voy a dar más sanciones. Y si lo haces, te entrego el territorio de Ucrania y además te levanto las sanciones, lo cual es bastante desequilibrado en contra de Ucrania. ¿Por qué? Primero, porque Ucrania no va a aceptar ceder su territorio. Imagínense esto, después de tener cerca de 60.000 muertos, son 19.000 registrados con nombre y apellido, pero se estima que son 60.000 muertos más las bajas militares. Tiene 20.000 niños secuestrados, a ver si se entiende, 20.000 niños que secuestraron en Ucrania y los entregaron a familias rusas para que los rusifiquen. 345.000 personas en campos de concentración en Rusia. Esto pasa ahora, como Auschwitz, como Treblinka, también los están matando ahí. Provocó daños por 500.000 o 600.000 millones de dólares en Ucrania, le quitó el 19% del territorio. ¿Alguien cree que cualquier dirigente de Ucrania podría aceptar o podría firmar algo que ceda territorio frente a ese daño y que no haya un Nuremberg, un juicio de Nuremberg como en el que se juzgó los excesos nazis? Hay 200 centros comprobados de torturas dentro de las zonas ocupadas y en las zonas aledañas de Rusia. ¿Ustedes creen que es posible la paz? Un cese el fuego quizás, pero la paz, 15 minutos duraría Zelensky. Pero por otro lado, también Putin dijo, a mí no me interesa el plan de Trump. ¿Por qué? Porque dice que hay que congelar el frente, es decir, frenar el frente en donde quedaron, todos como en la película de The Mask, dicen freeze y todos se quedan quietos. Bueno, más o menos propone eso. Ahora bien, Rusia le dice no, porque yo quiero, además del Donbass y Crimea, ahora quiero los oblasts de Zaporilla, quiero Kharkov, quiero Gerson y una parte de Mykolaiv. Es decir, quedarse más o menos con el 30% del territorio ucraniano, cosa que no pudo lograr por medios militares. Entonces le dice a Trump, ok, yo freno la guerra, pero en la línea que yo necesito. ¿Por qué? Porque me los anexé unilateralmente en septiembre de 1922. Entonces el plan así como Trump está en contra del aborto, es increíble, pero su plan está abortado antes de nacer. Esas son las ironías de la vida. Ya. Entonces es un wannabe, es como, yo prometo esto. Bueno, construya entonces un muro en la frontera entre Ucrania y Rusia y que lo paguen los mexicanos. Otra pregunta es relativa ya a Putin, porque justamente está teniendo injerencia en muchísimos conflictos y en diversos países y regiones al mismo tiempo. Y queríamos saber si él está quizás sobreestimando las capacidades de Rusia al cubrir tantos frentes a la vez, y si podría Putin lidiar con Ucrania, Siria, un conflicto directo muy posible con los miembros europeos de la OTAN de cara a lo de Ucrania. Por supuesto, porque, claro, hay que entender a Putin. Putin era un agente de la KGB en la época en que existía la Unión Soviética y cuando se cayó el muro, uno de los ladrillos de los escombros que volaron con el muro seguramente le golpeó la cabeza y lo dejó un poco enojado,
por no decir que cambió su forma de pensar. Ya desde esa época empezó en Rusia una idea que él encarna, que es que aquello fue humillante para Rusia. Rusia era el centro de la Unión Soviética. Y él es parte de una generación postsoviética que dice que Rusia tiene que recuperar aquel viejo prestigio imperial que viene hace ya muchísimo tiempo, de la época de Pedro el Grande y Catalina la Grande, que se llamaban los grandes porque habían hecho grandes a Rusia, que habían avanzado no solamente hacia el territorio europeo, tomaron partes de Finlandia, partes de Ucrania. Es más, si se quiere, todas las conquistas del Imperio Soviético son una reedición de aquel Imperio Soviético que además formó un imperio colonial que avanzó sobre regiones como Siberia, Yakutia y llegó hasta Vladivostok, que se le quitó a los chinos. Avisó que el imperio ruso es enorme porque tiene una historia que mucha gente no conoce, pero es un imperio. Putin se forma a partir de la idea que tiene que recuperar ese territorio y esa influencia. Y entonces no se trata solamente de lo que las excusas son ridículas, vamos a empezar por ahí, ¿no? Las excusas para invadir Ucrania las repasamos por un momento para entender que hablamos de cierto nivel de locura. Uno, que había misiles de la OTAN apuntando contra Rusia. Nunca los encontró. Tomó el 20% del territorio, llegó a tomar el 33% del territorio y nunca los encontró. Que había laboratorios secretos en donde se entrenaban palomas, esto es real, no lo estoy inventando, se entrenaban palomas para esparcir virus que además habían sido especialmente diseñados para atacar a la población rusa. Alguien que me explique cómo le explicas al cerebrito de una paloma quiénes son los rusos, a quiénes tiene que atacar, y a un virus que no tiene ni siquiera cerebro, ¿cómo elegir justamente a los rusos? Tendría que ser un virus con lector de pasaportes, y siempre y cuando el ruso tenga un pasaporte encima que diga que es ruso. Bueno, estas excusas así de tontas son las que usó Rusia. Pero detrás de tanta tontería lo que se esconde es esto que hablábamos, que es una racionalidad, que es que Putin quiere reconstruir el imperio soviético para devolverle el prestigio a Rusia, y por eso es que los rusos le prestan tanto apoyo, porque después de lo que sintieron como una humillación, el fracaso del experimento soviético, dicen, bueno, llegó nuestro Mesías con su cicatriz en la frente provocada por un escombro, y no es que está loco, sino que en todo caso comparte la misma locura derivada de aquella humillación del año 1989. Acá hay una cuestión. Detrás de esa pretensión de reconstruir el imperio hay algo que falla, ¿sí? Porque es como si yo quisiera mañana ganar la medalla de oro a los 100 metros libres. No sé, sería un poco difícil porque me faltaría algo. O sea, tengo la edad en contra, tendría que llegar con una panza de 50 años y además porque no me preparé nunca. O sea, para vos cuando querés acceder a algo tenés que prepararte. Con el deseo no alcanza. La cuestión volitiva, esa cuestión de que tú puedes, inténtalo, no hay fracasos, si hay intentos, no, eso es mentira, tenés que estar preparado. El mundo real funciona de otra manera, excepto que uno entre en una fase mesiánica. ¿Por qué se retira Rusia de Siria? Porque es pura volición, es pura voluntad, pero le falla en la parte instrumental realista. Si sus tanques, vamos a pensarlo de esta manera, entra a Ucrania con la idea de conquistarla en 3 días. Entra con 2.600 tanques, 150.000 hombres, lo mejor que tenía, todo lo mejor, puso toda la carne al asador. Se suponía que en 3 días, a lo sumo en una semana, le iba a conquistar. El resultado fue que veíamos que los tanques soviéticos estaban mal diseñados, que las torretas pasaban a ser parte del programa espacial soviético porque llegaban a alturas increíbles, abandonaban los vehículos porque se rompían, los soldados no tenían combustible ni tenían comida para seguir avanzando después de 3 días porque estaba todo mal. Era la suma de la ineficiencia. Querían correr los 100 metros libres con resaca y con sobrepeso. Entonces en Siria se da lo mismo. Ellos
si bien lograron defender al Assad entre 2014 y 2015 en adelante, lo hicieron porque no tenían un conflicto en curso, porque la invasión a Ucrania fue muy limitada y le sobraban equipos y le sobraban hombres. Y en este tipo de conflictos lo que necesitas es justamente eso, la masividad. Hoy Rusia, después de haber perdido, escuchen estas cifras, yo dije que 2.600 tanques fueron los que usaron para invadir Ucrania en febrero del 2022. Ya van perdiendo 3.600. O sea, perdieron más tanques que los que tenían al iniciar la guerra. Entonces, ¿qué es lo que van a mandar a Siria? No tienen más tanques. Entonces, los retrocesos que hace Rusia en Siria, al mismo tiempo que Irán, porque Hezbollah perdió la batalla contra Israel, tienen que ver con esto, con que gran parte del poderío ruso es imaginario. Hay algo, y esto es importante que la gente lo entienda, hay algo en lo que Rusia sigue siendo una potencia, es en la propaganda. Es en esa capacidad para poder convencerte que son mucho más fuertes de lo que son un oso, cuando en realidad no son más que una zarigüeya asustada. Entonces, si no, vamos a las pruebas. Si sos tan potente, señor Putin, si tu hombría es tan gigantesca, entonces ¿por qué andas pidiendo prótesis en Corea del Norte y en Irán? Si sos tan viril, ¿por qué retrocediste de haber tomado el 33% del territorio ucraniano al 18% y lo subiste un 1% en el último año, a costa de perder cantidades inmensas, ejércitos enteros? Para que se den una idea, ha perdido en 6 meses más tanques que los que tiene Alemania. Entonces, si sos tan poderoso, entonces es porque en la mente de los demás tu propaganda es lo más eficiente que tienen los rusos. Y eso también es algo que le han enseñado a sus aliados. Entonces, este eje es una construcción teórica, pero que en los hechos no funciona. Y cierro con esto para no hacerlo muy largo y que se entienda. Lo mismo pasó con Irán. Irán, la potencia que tenía 200.000 misiles balísticos y que eran capaces de llegar a la estratosfera, volver, golpear y se iban a un McDonald's después todos a festejar. Atacó 2 veces a Irán. La primera vez le derribaron el 98.6% de los misiles. En la segunda vez solamente mataron a un palestino. Entonces es pura espuma. La propaganda es poderosísima. En la realidad el eje es eso, es un eje que está desbalanceado, pero que nos sigue amenazando y nos convirtió a todos en rehenes de una extorsión horrible, porque vivimos todos pensando, ¿y dónde va a ser la siguiente guerra que van a inventar? Creo que queda muy claro que el panorama internacional está bastante complicado, pero no quería dejar pasar una pregunta fundamental que teníamos pendiente hacerle a Ignacio, la de la amenaza de una guerra nuclear. Y a diferencia de sus otras respuestas, esta me pareció bastante esperanzadora, por lo que la dejo para el final para que cerremos con el mejor sabor de boca posible. Bueno, hablemos del coco, la amenaza de un conflicto nuclear, porque bueno, hay varios actores que poseen armas nucleares en este momento, Rusia, uno de los Ujú. principales. ¿Y cuál es la posibilidad en este momento de que Putin las use en Ucrania o Israel en una escalada con Irán o algunos de sus proxies? De Leí nuevo, hace poco, y perdona, ujú, un artículo de la BBC que hablaba de un desertor que trabajaba justamente custodiando las armas nucleares de Rusia y dijo que en los primeros días, sí, los primeros días del conflicto estaban listos, o sea, todo el aparato estaba activo para enviar el arsenal nuclear, para ujú. activarlo, y que a las 2, 3 semanas ya desistieron y ya ese plan, digamos, lo pusieron en stand-by. Esa amenaza es real y es inminente. ¿En qué situación estamos? De nuevo, por lo que decíamos antes y lo que dijimos antes de eso, el tema de la propaganda y cómo se juega con la ansiedad y se convierte a las personas en objetos, todos convertidos en objetos de una extorsión nuclear. Cifras, siempre cifras, datos, porque si no, me anoto en la carrera de 100 metros libres. El tema es así.
No importa cuántas cabezas nucleares tengas, depende de dos cosas. Primero, de tu voluntad de usarlas. Si Rusia lanza un ataque nuclear, va a recibir un ataque nuclear. Sí, Bastan claro. 200 ojivas para terminar con Rusia. 200 ojivas. Después hay que ver otra cuestión. ¿Cuántas bombas nucleares, ojivas nucleares tenés disponibles? Es Sí, cierto, Rusia tiene miles, 8.000, ponele 5.000, no importa sí, el sí, número, pero no, tiene no todas mucho están más que todo el activas. mundo. Así es. Ahora, importa cuántas tenés activas, listas en el lanzador para ser lanzadas. ¿Por qué? Porque una vez que las lanzaste, lo más probable es que el lanzador sea destruido, igual que tus almacenes de bombas, entonces todas las que tenés ahí guardadas van a desaparecer contablemente, ya no existen. Ya. Hoy Estados Unidos tiene 1.700 ojivas listas para ser lanzadas. Rusia tiene 1.670. Es decir, Ujú. Estados Unidos, Sí. solamente Estados Unidos tiene más que Rusia, por más que en el conteo general tenga más Rusia. A su vez, Francia y Gran Bretaña tienen en total 400 más. O sea, los dos países les alcanza para destruir a Rusia. Entonces esto Putin lo sabe y la gente debería saber que la extorsión nuclear solamente funciona en el nivel de la propaganda para crear una idea de ansiedad y temor que presione a su vez a los gobiernos que son los que están apoyando a Ucrania. El circuito es este. Tengan miedo, díganle a sus representantes que no apoyen más a Ucrania y que me dejen invadir y masacrar tranquilo, por favor. Ese es un poco cómo funciona. Sí, Israel. es la amenaza, es la amenaza. Exacto. Israel tiene aproximadamente, y se estima que son unas 100 cabezas activas, sobre todo los misiles Jericó. La pregunta es, si hoy Israel vive en un entorno extremadamente agresivo, rodeado por gente que no quiere en su mayoría que exista, ¿qué posibilidades habría de que esas personas que hoy están latentes, porque solamente una pequeña parte los está atacando, imaginen ustedes que se produjera un holocausto nuclear en Irán que regara no solamente de cenizas radioactivas a toda la región, sino que provocara millones de muertos? ¿Cuál sería la utilidad para Israel? Las armas nucleares están para no ser usadas. Entonces, conclusión, bajemos el nivel de ansiedad, porque nuestros padres vivieron toda la Guerra Fría con el temor nuclear y lo único que generó fue una psicosis. Y la pregunta es, desde Hiroshima y Nagasaki, ¿cuándo se volvió a usar un arma nuclear? Tranquilos, es mucho más fácil dominar a una persona que está sometida al temor que una persona pensante. Y cuando estás atemorizado, yo les invito a que piensen en sus propias vidas. ¿Pensaron igual en situaciones extremas o cuando estuvieron tranquilos? ¿Cuándo pensaron mejor? Ese es el secreto. No caigan en la extorsión nuclear. No hay motivos racionales. Muchísimas gracias, Nacho. Ha quedado todo más que claro y además muy interesante la conversación. Creo que nos has dado buenas y malas noticias a la vez, lo cual es confuso, pero muy acorde con un canal que se llama Preguntas Incómodas. Así que Es creo que que las estoy de respuestas, acuerdo. Lo importante las es tenerlo respuestas tienen que claro, ser ¿eh? incómodas, porque si no te incomodan, entonces estás convertido en una ameba. Hay un principio, soy argentino y por lo tanto víctima del psicoanálisis, tengo más de 20 años de psicoanálisis. Hay una de las cosas que uno aprendió es que principio de realidad, principio de sanidad, porque la realidad duele y lo que no tiene es remedio. Trabajemos sobre la realidad y tratemos de cambiarla en lugar de seguir temiendo y actuando como corderos y convirtámonos en leones de nuestro propio futuro, porque con miedo nadie avanza. Muchísimas gracias, Nacho, por pasarte por el canal y por tus palabras. A ustedes un gusto y nos vemos en la próxima. Esperamos, reptiliano, que este video te sirva de guía para saber dónde estamos parados, estés donde estés, porque al final es evidente que el mundo está todo conectado y que una guerra no la tengamos en casa no significa o que no nos importe, pues estamos hablando de vidas humanas, o que no nos afecte de alguna manera. Te invito nuevamente a que escuches nuestro podcast En Podimo, la cruda verdad, con el enlace que te dejo por aquí y en la descripción para que te lleves 15 días gratis en la plataforma. Y te invito a que te quedes por más con este video que hicimos sobre las guerras de las que nadie habla. Chao.